Saludos amigos y hermanos, bienvenido al programa Escudriñando a cada paso, con el tema La otra cara de Job. El propósito de este tema no es estudiar el libro de Job, ni la historia, sino resaltar algunos puntos de mucho interés y beneficio para nuestro conocimiento, para nuestra edificación. ¿Has leído el libro de Job? ¿Te han contado acerca de sus bondades y su buen carácter moral? ¿Su resistencia a pecar contra Dios y mantenerse firme? ¿O te han mencionado de su prejuicio y temores? Soy tu hermano Juan Sánchez. Y aquí comenzamos. Job, capítulo 1, versos del 1 al 5. Y dice la palabra de Dios, en el nombre de Jesucristo. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su herencia era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos, conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. De esta manera, dice, hacía todos los días. Todos los días Job hacía sacrificio por cada uno de sus hijos. En esta descripción que hemos acabado de leer, tenemos de Job que era un hombre con una buena economía financiera. Era el hacendado más grande de esas tierras, la tierra de Uz, la cual estaba situada posiblemente entre Israel y Jordania. Un hombre muy rico, tan rico que necesitaba muchos empleados para poder administrar su empresa. Este hombre tenía un alto carácter moral, temeroso de Dios, y no practicaba mal alguno. Se cuidaba de pecar. Cuando alguien obtiene sus logros, es admirado por muchos. Job es muy admirado casi por todo el que conoce su perfil como hombre con fortuna y afortunado, y además con lo que le caracteriza a su persona, con el estilo de vida espiritual y honradez que tenía. He conocido personas que, al pasar ciertos sufrimientos físicos como enfermedad, en algún momento recuerdan a Job con el ánimo de compararse con él. Porque a veces hay cosas muy oscuras las cuales suelen ser atractivas por fuera, pero se ignora que hay dentro. Podemos ver un ejemplo, podemos ver un cadete militar de alguna institución caminando bien derechito, con pasos firmes, casi perfecto, pero lo que no sabe es cuánto le ha costado mantener esa imagen tan perfecta como soldado académico, tan perfecta. Son años de pura candela en la Academia Militar de Cadetes. A cualquiera le gustaría haber sido un Moisés, un famoso líder y el más grande líder y profeta del Antiguo Testamento, el cual hablaba tan cerca de la persona de Dios como nadie lo ha hecho jamás. Pero ¿cuánto fue el precio que le costó a subir al monte a Moisés? Fueron 40 años de vida junto a animales en el desierto.
Después de ser príncipe en la casa faraónica, descender a cuidar animales. Ese fue el precio a pagar. A veces, muchos, en algún momento de la vida nos hacemos ilusiones de alcanzar una meta o algo con mucho sensacionalismo, con mucha sensacionalidad y fantasía. A mí en particular, cuando adolescente adulto, me gustaba leer las cartas Paulinas, pero sobre todo el capítulo 9 del libro de los Hechos, que narra la conversión de Saulo. Así también hay gente que dice que están esperando el toque de Dios, pero Dios les toca todos los días y de diferente manera, pero quieren recibir ese toque a su perfección, a su manera, de una manera sensacional, como yo quería que Dios me tocara. Pero la mejor manera es a la manera de Dios, sencilla y perfecta y definitiva. Mi ilusión era ser tocado como pasó con Saulo. Yo esperaba ser cambiado, similar como fue cambiado el apóstol Pablo antes de ser Pablo. Pero Pablo pagó un precio más adelante y todos los famosos y grandes hombres de Dios fueron procesados. Así que todo cuesta un precio. ¿Cuánto no quisieran ser como Job, minimizando sus calamidades, por supuesto? Pero Job, a pesar de sus atributos pronunciados por Dios, en el capítulo 1:8 y 2:3, donde Dios dice que era perfecto, recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Pero Job estaba prejuiciado y equivocado, y en cuanto a su prejuicio, era carente de paz. No tenía paz. Sus hijos vivían indiferente a él. Tenían caminos distintos. Según lo que arrojan los versos 4 y 5 que acabamos de leer, es que posiblemente esos hijos de Job eran impíos. En el capítulo 8:4 de Job dice, hablando de los hijos de Job, dice: si tus hijos pecaron contra él, o sea, contra Dios, él los echó en el lugar de su pecado. El comportamiento de sus hijos era lo que llevaba a Job a no tener una gota de paz por la carga que presentaba Job. Como padre responsable de la vida espiritual de sus hijos, aunque ya eran adultos, sabían lo que era bueno y lo que era malo, pero a Job le preocupaba de toda manera. Todos los padres son responsables de la formación y crianza de sus hijos y de su vida espiritual, y van a dar cuenta a Dios por ello. Los padres son la autoridad inmediata de sus hijos, aun sean adultos, y más si están aún todavía en las casas de sus padres. Todos tenemos que dar cuenta a Dios en algún momento de nuestro encuentro con Dios. ¿Cómo criamos a nuestros hijos? ¿Cómo fue la mayordomía en nuestras vidas? ¿Qué hicimos con el tiempo que tuvimos aquí en la tierra? ¿Cómo manejamos nuestras finanzas? ¿En qué invertimos nuestras finanzas? ¿En qué pudimos haber invertido nuestras finanzas? El dinero. Gobiernos y funcionarios darán cuenta a Dios de lo que hicieron o dejaron de hacer en sus puestos de servicio al pueblo. Tanto creyente como no creyente, vamos a dar cuenta a Dios de lo que hicimos cuando estuvimos en el cuerpo, dice la Biblia. Así que vamos a dar cuenta de todo lo que pasa por nuestras manos, qué hicimos con ella y qué no hicimos que debimos haber hecho. Posiblemente Job tuvo algún fallo en la crianza de sus hijos, como lo tuvieron otros hombres de Dios. Por ejemplo, David tuvo falta en la crianza de sus hijos, tuvo fallas, específicamente los que se levantaron en su contra. Absalón se sublevó contra él, se levantó contra él. Eso lo podemos ver en 2 de Samuel 15:14, 2 de Samuel 15:14.
Dice David a los que andaban con él: entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisas a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Él dice: levántense y huyamos, porque no podremos escapar de Absalón. Dense prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y nos arroje el mal que tiene para nosotros, o sea, que nos mate. El rey, pero no cualquier rey, el rey fuerte y valiente David, el que mató a Goliat. David el sanguinario huye de su propio hijo, porque lo buscaba a muerte, y no para pedirle la bendición, sino para quitarle la vida a su propio padre. David mostraba miedo ahí en este verso. Él mostraba miedo. Podríamos decir: no, David estaba evitando ese problema porque era su hijo. Pero yo creo que David llegó a tener temor de su propio hijo, después de ser David quien era. Son situaciones que se escapan de los sentimientos. Adonías, su otro hijo rebelde, se levantó para darle a David golpe de estado y usurpar el trono. Lo podemos ver en Primero de Reyes, en el libro Primero de Reyes 1:6, y dice: y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? Aquí está hablando en cuanto a David, que nunca le había corregido. Dice: él nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, aunque sea: ¿por qué haces así? En ningún tiempo David corrigió a Adonías. Entristecer quiere decir corregir, amonestarle, y no ni siquiera castigarle. Nunca le había entristecido en todos sus días, o sea, nunca. También tenemos otro caso, Primero de Samuel 2:12. Primero de Samuel 2:12 dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Dios. Y el verso 34 dice, el verso 34 dice: y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un día. Ese comportamiento de los hijos de Elí, que no tenían temor a Dios. Estos hijos de Elí eran sacerdotes y sin embargo no tenían temor a Dios. La palabra aquí, temor a Dios, la palabra aquí, conocimiento, quiere decir no tener conocimiento, no tener temor a Dios. Conocimiento, de acuerdo al texto, quiere decir, muchas veces quiere decir conocimiento acerca de conocer la palabra, en cuanto a ser sabio en la palabra. Pero en este caso significa temor a Dios. Estos hombres aparentemente eran hombres de Dios, sin embargo no temían a Dios. A ellos no les importaba a Dios. Sin embargo, a quien Dios culpa no es a ellos, sino es a su padre. Dios le echa toda la culpa a su padre Elí. Y le dijo: ambos morirán en un mismo día.
en el capítulo 23 y 24, dice, aquí menciona cómo Elí le hablaba a sus hijos. Le hablaba de una manera, era como que si Elí se humillaba ante ellos, le pedía favor, le pedía el favor y le hablaba de una manera tan blanda que parece que por esa debilidad de su padre, sus hijos, sacerdotes, se vengaron la manera en que Elí se comportaba con ellos, que no le dio formación ni crianza. Esa falta cayó sobre Elí y su descendencia. Elí le amonestaba de esta manera y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Con este enfrentamiento tan débil, con esta manera que Elí lo confrontaba, con todo esto, Elí sabía qué hacían sus hijos, pero solo él se limitaba a amonestarle muy blandamente, pero no los disciplinaba. No hubo castigo y eso llevó a esa descendencia a desaparecer prácticamente. Cosa que era muy importante en ese tiempo, mantener el linaje. En este caso, Dios le pidió cuenta de inmediato al sacerdote Elí, y fue más grande la maldición a Elí y a su descendencia que la misma muerte de sus hijos, que también en ese momento también Elí murió, que también era sacerdote. Pero ¿de qué vienen las consecuencias a los padres? Estas consecuencias le van a venir a los padres por su equivocada manera de criar a sus hijos. Y le van a venir consecuencias, de que le vienen consecuencias, aunque nunca sepan que lo que le está sucediendo sea por esa causa o por esa falla. Y Job estaba pagando esa consecuencia. Los hijos de Job, de tiempo en tiempo, se levantaban de fiesta en fiesta, de pachanga en pachanga, de parranda en parranda. Y quizás ellos se dirigían a Job, quizás dándole mala contesta, mala respuesta, quizás eran malcriados. Ese comportamiento de sus hijos llevó a Job a estar de holocausto en holocausto. ¿Qué era un holocausto? Es un acto prescrito en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico específicamente, el cual se hacía para expiar los pecados de la persona o del pueblo. Se tomaba un animal sano, sin defecto, y se sacrificaba en lugar de la persona que la ofrecía, de la persona que había cometido el pecado, la falta, para que ese animal sacrificado muriera en su lugar. Eso era lo que hacía Job por sus hijos, y no era que ellos le pedían que lo hiciera tampoco. Jamás lo iban a hacer, porque posiblemente eran rebeldes. Y dice al final del verso 5 que ya leímos: de esta manera hacía todos los días. Job sacrificaba, hacía holocausto todos los días por cada uno de sus hijos. Con este relato es suficiente para uno saber que esta acción era de alguien que no tenía descanso en su alma. Job no tenía refrigerio en su alma. Estos sacrificios por los pecados y ofrendas se hacían constantemente en el Antiguo Testamento. Pero también en el mismo Antiguo Testamento, en Juan 1:29 dice, Juan 1:29 dice
Juan el Bautista. Juan 1:29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan estaba con sus discípulos y al ver a Jesús que se acercaba a él, se dirige a ellos y le dice: miren, este es el Cordero de Dios que va a quitar el pecado del mundo. Nosotros lo venimos haciendo, nuestros padres lo venimos haciendo, pero temporalmente con un animal. Pero este que viene ahí, ese será sacrificado, será muerto por el pecado nuestro. Por el pecado nuestro, y va a ser sacrificado para siempre. Mas nunca se necesitará sacrificio. Por eso Hebreos 9:28 dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar a los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. El mismo libro de Hebreos, capítulo 10, verso 12, dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Job, como cualquier padre responsable, escaneaba a sus hijos y al parecer el escáner no le daba el visto bueno. Lo que le salía era la luz roja de peligro. Eso era lo que le salía. Ese resultado fallido era el que llevaba a Job a un estado de ausencia de paz. Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Si hay perturbación, no hay paz, mucho menos gozo. Job carecía de estas características. Esa perturbación, esa aflicción, ese prejuicio impide que la persona tenga paz. Y si no tiene paz, no vas a tener gozo. Si no hay gozo, no hay paz. El prejuicio de Job en este sentido es sinónimo de temor. Ese prejuicio de Job es sinónimo de temor. Primero de Juan, capítulo 4:18, dice de la siguiente manera: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Dice que en el amor no hay temor, porque el temor lleva en sí castigo. Job tenía temor, pero dice porque el temor lleva en sí castigo. ¿Cuál era el castigo que Job estaba llevando? El castigo aquí se traduce como tristeza, sentir tristeza por sus hijos. Esa tristeza lo lleva a aflicción. Esa aflicción lo lleva a amargura, a ansiedad, depresión, melancolía. Lo lleva a prejuiciarse, y eso, el que tiene una sola cosa de esta no tiene paz. Y Job era lo que no tenía. Y dice, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Job no había sido perfeccionado en el amor, porque Job vivía bajo temor. ¿Por qué? Por el prejuicio que traía por sus hijos. Podemos ver un ejemplo diferente a esto, que es en el libro Segundo de Reyes. Libro Segundo de Reyes. Capítulo 4, versos 19 y 20. Dice: esto se trata del hijo de la Sunamita, que había concebido hijo por medio del profeta Eliseo.
Dios le profetizó, le habló a ella a través del profeta Eliseo que tendría un hijo, lo tuvo, y ya cuando el hijo estaba grande, el hijo estaba trabajando en el campo con su padre, y un día en el trabajo el hijo sale y dice que tiene dolor de cabeza. Dice, y dijo a su padre, verso 19, ay, mi cabeza, mi cabeza. Y el padre dijo a un criado, llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Ella, versículo 22, del 20 saltamos al 22, llamando luego a su marido le dijo, te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él dijo, ¿para qué vas a verle hoy? No es nueva luna ni día de reposo. Y ella respondió, paz. O sea, ella le está respondiendo de una manera. Acaba de morir su hijo, es su madre. Esta mujer manifestó una paz interna en su corazón tan extraordinaria. El texto dice que el hijo en el campo, que trabajaba con el padre, de repente le viene un dolor de muerte. Ella le comunica al marido que va a ir al varón de Dios. El verso 23. Él le dijo, ¿para qué vas a verle? Porque él no tiene idea de lo que está pasando. Y ella le responde, paz. Ella le quiso decir, ten paz. Hoy día uno pudiera decir, ten la paz de Cristo. Cuando tenemos paz en nuestro corazón, puede pasar lo que pase y nuestra reacción será siempre firme y prudente y con una serena calma, con serenidad y paciencia, cuando tenemos la paz de Jesucristo. Quiero decir que tengo un amigo que poco tiempo antes de convertirse a Jesucristo, venía en un avión y meditando en Dios, le llegó el pensamiento de que si comenzara el avión a precipitarse, él sentía en ese momento una seguridad tan plena y tan grande, como si no estuviera pasando nada. Y él dijo, si yo me siento así, con tan plena paz y seguridad, sin tener a Cristo, sin ser cristiano, ¿qué será un cristiano? Amigo y hermano, debemos buscar esa paz, que aparte de ser uno de los frutos del Espíritu, lo mejor en la vida es, para cualquier persona, es tener paz. Esa paz que solo Cristo puede dar, porque es una paz sobrenatural. Puede venir lo que venga, y usted va a estar tranquilo, en plena seguridad, porque Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz yo les doy. Yo no la doy como la da el mundo, temporera, por poco tiempo. Yo la doy para siempre. ¿Por qué? Porque es una paz sobrenatural. La paz que experimentamos temporeramente es una paz natural, es una paz humana, que tiene muy corto tiempo. Así que la paz que da Jesucristo es permanente, así como el sacrificio que Él hizo de una vez y para siempre por nuestros pecados. Bien, hermanos y amigos, hasta aquí estuvimos con ustedes. Gracias por su atención, por haber llegado hasta este momento, al final de este segmento del programa Escudriñando a Cada Paso. Esperando que este tema le haya sido de mucha edificación, que equivale a bendición. Dios les bendiga. Hasta el próximo segmento, que será muy interesante y les será también de mucha bendición.